yo les he dado tu palabra. Juan 17, versículo 14. En adelante. Dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerden que él está orando. Estas palabras son de Jesús orando al Padre. Esta frase, yo les he dado tu palabra, me conforta mucho a mí en forma particular el corazón, pero también me confronta en demasía, en profundidad. ¿Por qué? Porque cuántos pastores, cuántos maestros y cuidadores del rebaño, en aquel día, cuando le rindamos cuentas a nuestro Dios, imagínense una imagen estando Jesús, el Señor, en su trono. Están aquí presentes los maestros de la iglesia Villa Lisa, Pastor Antolín, Pastor Miguel, Jorge, los maestros de escuela dominical de los niños y también podríamos de los jóvenes. ¿Y qué podemos decirle al Señor? ¿Cuál sería la pregunta teniendo toda una congregación de testigos? Sería nuestra respuesta: Señor, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está manifestando en esa oración? Él no vino con su propio mensaje, Él vino a decir lo que Dios Padre ha manifestado, que nos entregue, que nos entregue. Yo les he dado tu palabra. Pero ¿cuántos pastores, cuántos maestros van a tener una terrible desilusión en ese día cuando rindan cuenta a nuestro Señor, que creyendo que le estaban dando la palabra del Señor, estaban hablando de pura psicología humana, puro pensamiento de hombres aviondos de este mundo, pura definiciones de mercadotecnia, de marketing, que no es la palabra que produce vida eterna? Piensen en aquel día, ¿qué le vamos a decir a Jesús? Porque Él dijo: yo no vine con mi propio mensaje. Este mensaje que yo les he dejado no es mío, es del Padre. Yo les he dado tu palabra. Y he aquí el resultado. Yo quiero decir aquel día en forma particular: yo les he dado tu palabra. Por eso la convicción y la predicación del mensaje del Evangelio debe ser lo más acercado posible a las Escrituras, y ese pensamiento debemos tener todos los maestros y maestras de esta congregación, de darles la palabra de Dios, porque es la única que puede hacer nacer de nuevo, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo les he dado tu palabra, pero ese dado tu palabra también produjo el lado amargo de nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 14 de Juan 17, dice: y el mundo los aborreció, y el mundo los aborreció, el mundo lo persiguió, el mundo los odió. Es increíble cómo siguen viendo personas que, así como Pilato, que preguntaron: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritó: a Barrabás, queremos a Barrabás.
Es increíble que la gente siga decidiendo mal, siga escogiendo mal. Hoy el reconocimiento en demasía tenemos por los falsos maestros, falsos profetas, que hoy en día manifiestan, decirlo así, milagros, manifiestan así grandes señales. Ustedes entran en YouTube y ven, se nota a legua que es el pastor o el profeta el que luce, el que él es el centro de la atención, todo el mundo le aplaude, todo el mundo le da reconocimiento a ese pastor. Estuvimos hablando con el hermano Antolín en estos días, cuando él me comentó una experiencia cerca de su casa en una iglesia, no sé de qué denominación, pero él me decía, había un cartel que decía iglesia tal, y estaba un enorme cartel con la foto del pastor en primera plana, ¿verdad? Era, digamos, el reconocimiento, ese era la cara, la imagen de la iglesia, ¿verdad? Demasiado reconocimiento al pastor, ¿verdad? Uno puede percibir eso en las personas, puede percibir que ellos son el centro y no la palabra de Dios. Podemos desviarnos, ¿sí? Podemos desviarnos, podemos ir, hay personas que engañan, hay personas que incluso en YouTube utilizan muchas expresiones fuera de contexto, y a esas señales y a esos prodigios, ellos van a la Biblia y dicen, ojo que no vio, ni oído que oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Utilizan esos versículos para poder respaldar su show. ¿Cierto? Podemos ser engañados muchas veces, arrastrados muchas veces por eso, pero si somos hijos de Dios, tarde o temprano volveremos al camino de Dios. Y Dios dice en su palabra, dice, por más torpe que sea esa persona, así dice el profeta, dice, el que ande en estos caminos no se perderá. Isaías capítulo 35, versículo 8. La tenemos segura, pero esto no justifica que cualquiera venga y nos trate de engañar. Sigamos. Dice, yo les he dado tu palabra. Y viene el momento amargo, y el mundo los aborreció, los persiguió, porque no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que ya no participamos en lo que participa el mundo. ¿Cómo me aflige, hermanos, muchas veces ver preguntas? A veces dejan los videos de algunos pastores y dejan así para comentarios en los videos, y a veces hay preguntas, a veces que yo entro y veo y algunas preguntas como esta: pastor, ¿usted cree que si yo me caso con una que ni siquiera cree en Dios, Dios va a bendecir mi matrimonio? Unas preguntas como esas. Otras preguntas como eso, dice, pastor, yo tengo una novia y fornico con ella, ¿qué tan malo es delante de Dios? Bueno, es tan malo que te está yendo derechito al infierno. No sé qué enseñan esos pastores a sus ovejas. ¿Les estarán enseñando la palabra de Dios? O muchas veces los pastores de muchas otras congregaciones veo que dilata mucho el tiempo de poder exponer la palabra de Dios. Una vez he visto un mensaje que un pastor trataba
de que la congregación pronuncie correctamente una palabra en griego y tardó 15 minutos para que la congregación pudiera pronunciar correctamente una palabra en griego que él quería significar. Decía, no, aquella parte dijeron mal, vamos a repetir otra vez. 15 minutos de un valioso tiempo de exposición de la palabra de Dios se perdió tratando de pronunciar una palabra en griego que no tiene, digamos, un valor, digamos, porque debemos transmitir conceptos, debemos transmitir la palabra de Dios, porque algunos tal vez también pierden mucho tiempo, pastores, que se pasan diciendo las fechas en que nació Jesús. No, pastor, es importante, pastor, que usted le diga a su congregación en la fecha exacta en la cual nació Jesús. Bueno, ¿qué importancia tiene si Jesús nació en febrero, en abril, en marzo, en Navidad, en invierno o en otoño? Lo importante es que nació. Y eso es lo importante. Sigamos el versículo 15 de Juan capítulo 17 y dice: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendremos aflicciones. ¿Qué les enseña hoy en día a las ovejas? Que no es la palabra de Dios. Y le dice, para eso vino Cristo. Dice, a morir por nosotros en la cruz, para hacernos ricos, para que no suframos, para hacerme feliz. Y confunden que la pobreza es condición de pecado muchas veces. Porque no eres rico, entonces está mal espiritualmente. Para irme de paseo, de vacaciones, para eso vino Cristo. Porque somos hijos del Rey, de reyes, del Creador del universo. Y Él es rico, mío es el oro, mío es la plata, yo soy su hijo. Por eso tengo que irme de vacaciones a Hawái o a algún otro lugar paradisíaco, porque soy hijo del rey. Y así lo tuercen todo. Dice, de vacaciones, porque el Señor mismo dijo, dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Se mencionan incluso hasta el versículo. Estas personas interpretan los versículos como el diablo, como Satanás. Todo chueco. Esa vida abundante que nos dice Juan 10:10 no se refiere a la abundancia de los bienes materiales. Se refiere a la herencia de la vida eterna. A la herencia de la vida eterna. Esa vida abundante. Otra vez la palabra zoe. La misma clase de vida que Dios tiene. Es vida eterna. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Es decir, que el Señor está pidiendo que los proteja, sin dañar de alguna manera la salvación. Tiene la connotación de que no sea dañada la salvación. Es decir, nada puede dañar la salvación que hemos recibido. Por eso les dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Cuídalos, protégelos, que nada les dañe, que nada dañe ahora lo que ellos tienen, la vida eterna. Que nada dañe eso. ¿Cuántos saben aquí que no puede ser dañado la vida eterna que Dios nos ha regalado? Versículo 16, 17 nos dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Este vocablo, santifícalo, significa consagrados, significa dedicados, significa perfeccionado. Lo que Jesús está diciendo es conságralos en tu verdad, o sea, en tu palabra. Perfecciónalos a través de tu palabra. Y fue eso lo que Pablo una y otra vez enseñó acerca del perfeccionamiento. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez la unidad. Ahí está el suspenso. ¿De qué unidad se refiere aquí? Conságralos en tu verdad. Dedícalos, que ellos estén dedicados a tu palabra, que es la única que puede perfeccionarlos. Fórmalos, hacerlos a la imagen de su Hijo, el Hijo de Dios, predicando la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero hermanos, hermanas, con una interpretación lo más correcto posible que podamos. No podemos sacar un versículo del contexto así por así. Versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Porque Él ya se iba. Pero ahora Él, Jesús, nos envía a nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y ese vocablo, testigo, viene de la palabra griega martos o martureo, que significa mártir o mártires. Es decir, Jesús dio su vida y Él ya se iba y nos dio vida eterna. Y el Señor Jesús había dicho, le hago recordar, en Mateo 10, 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien, tengan temor de Dios. Él es el que puede echarlos al infierno. Que su temor no sea el temor a los hombres, sino el temor a Dios. Entonces dices: como tú me enviaste, Dios Padre envió al Dios Hijo, y ahora el Dios Hijo nos envía a nosotros. Porque dice: así como tú me enviaste, así yo les envío a ellos. Y yo les he enviado al mundo. Hermanos, hermanas, no nos podemos sacarnos de encima eso, ni hacernos a un lado de este enviado. Los verdaderos discípulos están aquí en el mundo enfrentando las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás, la perversidad de este mundo. No nos podemos estar en un rinconcito y decir: ay Dios, sálvanos, guárdanos, cuídanos. No, el Señor nos mandó, Él nos envió a enfrentarnos con este mundo. Y la mayor confrontación que puede recibir este mundo es la palabra de Dios. Seguimos en Juan 19, dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en
la verdad, o sea, consagrados en la verdad, dedicados a la verdad del Evangelio. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Y cuando yo me acuerdo, alguien me había enseñado que decía a una persona: no es necesario que vos le hables a una persona de Cristo. Vos con tu testimonio ya podés hablar. Bueno, en cierto modo sí, pero eso no es el mensaje que Dios nos ha dejado. Ahí mismo nos dice que han de creer en mí por la palabra de ellos. La predicación, el hablar, de compartir el mensaje de la salvación, aparte de ser respaldado con nuestro testimonio. Pero necesitamos hablar de Cristo a otras palabras con nuestras mismas palabras respaldadas por nuestros testimonios. La única forma que Dios dejó, y gracias a que los discípulos, los 11 que quedaron ahí, comenzaron a expandir, a hablar a otros, y los otros comenzaron a hablar a otros, y los otros comenzaron a hablar a otros, y vinieron así hasta llegar a cada uno de nosotros aquí hoy presentes. Y esos aquí presentes son los que han de creer, los que habían de creer. Y Jesús ya no estaba mirando a nosotros, ya desde ese lugar. Jesús había mirado a ustedes y a mí. Un día alguien se acercó a nosotros y nos habló del Evangelio de Cristo, de la salvación que podemos obtener, y nosotros le creímos a Dios. Bueno, ahora quisiera enfatizar algo aquí. Eso lo dijo hace más de 2000 años Jesús. Escuchen bien, no hay nada que pueda obstaculizar el plan de Dios. Pablo decía, en este punto dice: yo daré mi vida y me extiendo hacia la meta. Todo lo hago por amor a los escogidos. Eso él dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Todo lo hago por amor de los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Somos nosotros, que una vez escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Los que Dios sabe que un día, cuando se les presente el Evangelio, van a creer. Por eso, muchos aquí, en esta iglesia de Villa Elisa, en los diferentes ministerios, tantos maestros de niños, maestras de niños, invierten su tiempo, invierten incluso monetariamente, incluyendo eso, ¿para qué? Por amor a los escogidos. Como el apóstol Pablo decía: aún me gastaré a mí mismo por amor a los escogidos, por amor a los que Dios ha llamado, por los que Él sabe que un día le van a recibir a Él como Señor y Salvador. Y es por esos que yo me esfuerzo, me desgasto. Me ha compartido en estos días también el hermano Antolín, me ha dicho: ¿cuántos saben que los sermones de la iglesia, el hermano Miguel lo graba y lo edita? Eso es un trabajo que demanda mucho tiempo
y también conocimiento del tema. Pero ya ha dado fruto. Personas que no se congregan en este lugar están escuchando ese mensaje. Y algunos ya se contactaron con el hermano Antolín, a manifestar eso, y a decirle, mira, yo escucho todas las prédicas que se alzan a su canal, y no son hermanos de aquí, y no sabemos también de dónde son, ni si se congregan en otras iglesias, pero ya está dando el esfuerzo, el fruto que el hermano Miguel está haciendo, dedicando su tiempo. Dice, aún me daré a mí mismo, de mis capacidades, de mi esfuerzo, aún monetariamente, por amor a aquellos que un día van a escuchar el mensaje de la salvación y van a creer. Por eso muchas hermanas se han dedicado, en el Día del Niño se ha festejado acá, muchos han dado su tiempo, muchos han dado su esfuerzo, algunos han dado incluso plata, porque sé que se han dado colaboraciones para los regalos, para todo, para poder cubrir todo lo que se necesita, para que por amor a los escogidos, por amor a aquellos que un día van a escuchar el mensaje y van a creer y van a recibir al Señor como su Salvador. Pero sé también que hay hermanos que están totalmente indiferentes a esos. Pero me alegra por lo que así dan su vida, su dinero, su tiempo, su esfuerzo. Versículo 21 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez la unidad. ¿En qué consiste la unidad? Ya veníamos todo este versículo a saber la unidad, en qué consistía. Ya vamos a saberlo al cerrar este. En los que los lavados por la sangre de Cristo. Él dice que también ellos sean unos en nosotros. En los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Definitivamente habla, habrá dentro de la iglesia, ya sea llámese bautista, llámese menonita,